El gallinero era un rectángulo de tablones desmoronados, unidos por restos de alambre y promesas olvidadas. Por los agujeros del techo entraba la luz de la luna y también la lluvia, que caía sin piedad sobre los pocos harapos que Emily usaba como manta. Las gallinas, acostumbradas al frío y la miseria, cacareaban en sus perchas improvisadas. Algunas dormían acurrucadas en un rincón, otras se acurrucaban junto a ella, como si reconocieran en la niña una calidez que no provenía del cuerpo, sino del alma. Emily no tenía familia, ni historia que contar. Era como si hubiera nacido del mismo silencio de aquella aldea olvidada, donde cada casa de madera escondía sus propios fantasmas y juicios disfrazados de tradición. Pasaba los días recogiendo lo que encontraba a su paso: ramas para avivar una pequeña hoguera, hojas secas para cubrir el suelo y granos olvidados en los rincones de graneros abandonados. No le pedía nada a nadie. Su orgullo era su último vestigio de dignidad, y aunque el mundo parecía haberla olvidado, se aferraba a lo que le quedaba, su fe. Pero no era una fe de templos ni de palabras memorizadas. Era una fe hecha de silencio, resistencia y gratitud por seguir respirando. Cada noche, tumbada sobre la dura paja, murmuraba con los ojos cerrados, como si entregara todo lo que tenía a algo invisible. «Gracias, Dios. Sigo viva». El pueblo murmuraba. Decían que Emily traía mala suerte, que su presencia coincidía con sequías, enfermedades y leche que se echaba a perder. Otros creían que fuerzas oscuras le pagaban para que permaneciera allí, en aquel gallinero, vigilando. Los niños tenían prohibido acercarse, y los ancianos cruzaban la calle al pasar junto a ella. Era como si su cuerpo emanara una amenaza invisible, aunque sus ojos solo reflejaban cansancio y silencio. Aquella mañana, el frío parecía más cruel que nunca. El viento aullaba como una advertencia, y la madera del gallinero crujía como si fuera a derrumbarse. Emily se acurrucó sobre la paja, cubriéndose el rostro con un saco de arpillera, intentando protegerse de la brisa cortante que se colaba por las grietas. El cacareo de las gallinas cesó de repente. Un silencio denso llenó el aire, como si incluso los animales presintieran algo. Emily, con los ojos cerrados, seguía susurrando su oración, pero en su interior sentía algo distinto. Una especie de calor inexplicable la recorría, incluso con el viento helado afuera. Era como si, por un instante, el cielo mismo se hubiera inclinado hasta tocar el suelo de tierra. El mundo exterior permanecía indiferente, pero en su interior algo sagrado comenzaba a despertar. Y nadie podía imaginar lo que vendría después. La primera lluvia comenzó tímidamente, goteando sobre los tejados de las casas de madera como pidiendo permiso. Pero nadie imaginó que esas primeras gotas traerían consigo días enteros de oscuridad. En menos de 24 horas, los caminos de tierra se convirtieron en un lodazal espeso. El viento apagó las fogatas y el cielo pareció olvidar el color azul. El pueblo entero quedó sumido en un gris continuo, donde el tiempo se estancó y la esperanza se disolvió bajo el peso de las nubes cargadas. La lluvia no cesó. Cayó con furia, con dolor, como si lavara no solo los tejados, sino también los pecados enterrados en esa tierra. Los primeros en sufrir fueron los campesinos, tan orgullosos de sus tierras fértiles. El maíz se pudrió aún verde, las huertas se convirtieron en charcos inundados y los graneros, otrora repletos de heno seco y semillas, comenzaron a derrumbarse como castillos de naipes. Los ríos se desbordaron y sin piedad arrasaron cercas, carros y animales. Se encontraron vacas atascadas hasta el cuello y los caballos, desorientados,
huyeron a tierras más altas. Era como si la tierra se hubiera rebelado contra todo aquello que una vez sustentó la vida en ella. En menos de una semana, la abundancia se transformó en desesperación. Y el silencio que se apoderó del pueblo no era el silencio de la paz, sino el silencio de quienes ya no saben qué pedir. En medio de aquel caos, entre el lodo y los escombros, el viejo gallinero de Emily seguía en pie. Nadie podía explicar cómo. Las frágiles tablas no habían sido arrancadas por el viento. El techo, aunque torcido, había resistido las tormentas. Y las gallinas que parecían tan vulnerables estaban vivas, intactas, como protegidas por un secreto desconocido para el resto del mundo. Ninguna había sido arrastrada por la corriente. Ninguna había muerto de frío. Seguían cacareando, poniendo huevos, posadas en los mismos rincones de siempre. Era imposible mirarlo y no asombrarse. Algunos decían que era una coincidencia. Otros murmuraban que Emily había hecho un pacto con fuerzas ocultas. Pero en el fondo, aunque no lo admitieran, todos sentían que había algo en ese lugar que desafiaba la lógica. Un escudo invisible, una protección inexplicable, una presencia silenciosa que transformaba aquel refugio despreciado en una fortaleza. Y mientras el resto del pueblo secaba la ropa al fuego, contaba las pérdidas y alimentaba el resentimiento, Emily seguía en silencio, recogiendo huevos y calentando a sus gallinas con trapos viejos y sus manos cálidas. Por primera vez, los que se burlaban empezaron a mirar hacia el gallinero, pero no con desprecio, con hambre, con necesidad, con los ojos de quienes, aunque a regañadientes, reconocen un milagro que ocurre ante sus propios ojos. Y fue allí, entre el barro y la incredulidad, donde el destino comenzó a cambiar de rumbo. Las calles del pueblo, antaño bulliciosas de carros y risas ahogadas, se habían convertido en senderos silenciosos y fangosos, donde los pasos se arrastraban no solo por el lodo, sino también por el peso del hambre. Los padres caminaban cabizbajos, intentando ocultar a sus hijos que la comida se había acabado. Las madres improvisaban caldos ligeros con raíces y hojas, intentando engañar a sus cuerpos para sobrevivir un día más. El olor a hambre era palpable. No era solo ausencia, era un vacío doloroso. Los gritos de los niños hambrientos, antes amortiguados por las paredes, ahora resonaban sin pudor, porque ya no había suficiente orgullo para ocultarlos. Emily observaba todo desde la distancia, desde el pequeño espacio entre los listones de madera del gallinero. No había mucho, pero había algo. Había huevos. Las gallinas seguían poniendo, como ajenas al derrumbe a su alrededor. Para muchos, podría parecer poca cosa, pero para alguien que había conocido el hambre como ella, un huevo era más que comida. Era supervivencia, era dignidad, era esperanza envuelta en una fina cáscara. Entonces empezó a actuar. Cada mañana recogía cuidadosamente los huevos, los separaba en pequeñas cestas improvisadas con retales de tela y hojas secas y caminaba, aún de madrugada, por las calles del silencioso pueblo. Sin llamar, sin dejar notas, sin esperar gratitud, dejaba las cestas en los umbrales donde sabía que había niños, donde el llanto era más frecuente, donde las ventanas siempre estaban demasiado cerradas, y luego regresaba, en silencio, como si cometiera un pequeño crimen sagrado. No lo hacía para ser vista, no lo hacía por caridad, lo hacía porque conocía demasiado bien el sabor de la exclusión. Emily había experimentado el desprecio, el aislamiento, las miradas de reojo que se negaban a encontrarse con la suya. Sabía lo que era mendigar un pedazo de pan con la mirada y recibir a cambio solo puertas cerradas. Al principio,
Los vecinos lo consideraron un milagro. Algunos creían que era una donación enviada por la ciudad. Otros, supersticiosos, pensaban que alguien lo hacía en secreto para expiar viejos pecados. Pero bastó una mañana para que la verdad se hiciera evidente. Un niño llamado Daniel, de tan solo 8 años, se despertó temprano al oír unos pasos ligeros afuera. Oculto tras la cortina rota, vio una figura frágil, con una capucha gastada y descalza, dejar una cesta ante su puerta. Era Emily. No cabía duda. Corrió a contárselo a su padre. El hombre, confundido, se negaba a creerlo. Era la misma chica a la que evitaban, a la que llamaban maldita, de la que decían que traía mala suerte. Pero allí estaban los huevos, tibios, y en el fondo lo sabía. Sabía que nadie más habría hecho eso, y aunque no lo admitiera en voz alta, algo dentro de él empezó a quebrarse, porque a veces hay que pasar hambre para ver quién te sostiene de verdad. Y lo que Daniel vio aquella mañana fue el silencioso comienzo de un cambio que nadie se atrevería a detener. Michael siempre había sido un hombre demasiado orgulloso. Su nombre tenía peso en el pueblo, no por generosidad, sino por temor. Poseía 3 granjas, 20 caballos y una antigua historia familiar que lo colocaba por encima de todos. Caminaba por las calles como si la tierra le perteneciera. Y cuando se cruzó con Emily, escupió al suelo, apartó la mirada y pronunció con vehemencia: «A gente como ella hay que barrerla como a basura». Durante años había encabezado el coro de quienes decían que la muchacha era una carga para el pueblo, un símbolo de mala suerte, un recordatorio viviente de que incluso la tierra más fértil puede producir malas hierbas. Pero ese día, Michael ya no era el mismo. Su hijo, Daniel, se lo había contado todo. La muchacha que criaba las gallinas era la que, en silencio, había alimentado a las familias. Era la que dejaba huevos sin esperar nada a cambio. Era la que, incluso rechazada, había mantenido a los hijos de 1900, quienes la habían insultado. Michael intentó fingir indiferencia, intentó mantener la compostura, pero algo en su interior se quebró al sostener uno de los huevos entre sus manos, sucio de barro y hambre, un alimento sencillo, caliente y fresco, algo que él ya no podía ofrecer a su propia familia. El orgullo que durante tanto tiempo lo había protegido como una armadura ahora pesaba más que el hambre. Fue al gallinero. Caminó despacio, no con su paso firme habitual, sino con el peso de la vergüenza. Golpeó la madera como si no esperara que nadie lo oyera. Emily tardó en abrir. Cuando la puerta crujió, dejando ver el interior oscuro, vio una escena que jamás olvidaría. La niña estaba sentada en la paja, con las piernas cruzadas y el rostro sereno. Las gallinas la rodeaban con naturalidad, como si fuera parte del entorno, una con ellas. En sus manos sostenía un huevo aún tibio, recién puesto, como si fuera una promesa. Michael intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. El orgullo que aún conservaba se hizo añicos allí mismo. Cayó de rodillas sobre el suelo de tierra, entre plumas y paja. Sus ojos llorosos no pudieron sostenerlos de ella por mucho tiempo. Solo susurró: «Nos salvaste». Emily permaneció en silencio unos instantes. En sus ojos no había amargura ni victoria, solo compasión. Una compasión que no se puede enseñar, que nace de quienes conocen el dolor desde dentro. Con una sonrisa serena, como si ya lo supiera todo, respondió con dulzura: «Solo devolví lo que la vida me dio, incluso cuando no me dio nada». Y allí, entre el suelo y la vergüenza, algo invisible comenzó a disolverse en el alma de aquel hombre. Como si, por fin, comprendiera que lo que el mundo rechaza, Dios a veces lo elige como instrumento de redención.
A la mañana siguiente, el sonido que resonaba en el pueblo ya no era el de la lluvia ni el de los susurros. Era el de los martillazos, clavos que se clavaban en la madera nueva, voces de hombres que rara vez hablaban con ternura, ahora discutían sobre medidas, cerraban tablones, cavaban hoyos con las manos aún manchadas de pesar. Michael estaba entre ellos, al frente del grupo, pero sin su tono autoritario habitual. No daba órdenes, ofrecía ayuda. Algo había cambiado en su actitud. Sus gestos eran firmes, pero sus ojos reflejaban la carga de quien sabe que tardó demasiado en comprender. Emily estaba sentada en su rincón de siempre, con una gallina acurrucada a su lado y un paño fino sobre los hombros. Observaba, todo con la mirada silenciosa de quien había aprendido demasiado pronto a no esperar nada de nadie. No preguntó por qué. No se levantó para detenerlo. Él tampoco se apresuró a darle las gracias. Simplemente permaneció allí, presente, como si aún dudara de si aquello era real o solo otra esperanza fugaz a punto de desvanecerse. Las nuevas tablas comenzaron a tomar forma sobre la vieja estructura. El techo se reconstruyó con tejas recicladas de casas que se habían derrumbado durante la inundación. Uno de los hombres trajo una puerta decente sin agujeros que ahora podía cerrarse con llave desde dentro. Las paredes se reforzaron y el suelo se cubrió con tablas robustas, protegiéndolo por fin del frío de la tierra. No hubo palabras, ni disculpas, pero cada golpe de martillo, cada pieza de madera cuidadosamente encajada, era una confesión silenciosa, una disculpa que no sabía cómo expresarse con palabras. Algunas mujeres del pueblo aparecieron discretamente, trayendo paños limpios, mantas viejas y frascos de vidrio para guardar los huevos. No se acercaron demasiado, simplemente dejaron los objetos apoyados contra el recinto improvisado y regresaron en silencio. Era como si todos allí comprendieran que Emily aún no pertenecía del todo a ese mundo, pero, de alguna manera, ya no funcionaba sin ella. Al final del día, el gallinero ya no era un refugio improvisado. Era una vivienda pequeña, sencilla y sólida, aún rodeada de gallinas, pero ahora protegida, limpia, con espacio suficiente para que durmiera sin temor a la lluvia ni al viento. Los hombres se fueron uno a uno, con los hombros caídos, sin esperar agradecimiento alguno. Emily permaneció sentada, ahora con una manta sobre las rodillas, las manos entrelazadas y la mirada perdida en la nada. Quizás intentaba comprender por qué, después de haber sido ignorada durante tanto tiempo, de repente el mundo parecía girar a su alrededor. Pero no se dejó engañar. No sonreía a las visitas, no se enorgullecía de las donaciones, no se sentía halagada por las miradas de admiración. A Emily no la impulsaba el reconocimiento, la impulsaba algo más profundo, más sólido, que no dependía de la aprobación ajena. Y fue precisamente esa firmeza silenciosa, esa fe inquebrantable en lo invisible, lo que permitió que el milagro cobrara una nueva forma. La semana siguiente a la reconstrucción del gallinero, algo inusual sucedió en el pueblo. Las celebraciones no eran comunes. La mayoría de los eventos giraban en 1900 en torno a cosechas, bodas o funerales. Pero aquel sábado, una silenciosa pero animada actividad llenó la plaza de tierra en el centro. Familias enteras se reunieron. Algunos trajeron pasteles sencillos, otros flores silvestres, y una o dos mujeres habían cosido apresuradamente ropa nueva para la ocasión. En el pequeño mirador, que rara vez se usaba, se había dispuesto una mesa con pan, té y una manta cuidadosamente doblada, un símbolo de gratitud colectiva. Era un homenaje a Emily. Los ancianos dijeron que era justo. Los jóvenes
No entendían por qué solo ahora hablaban bien de ella. Y los orgullosos fingían haberla respetado siempre, pero todos allí sabían la verdad. Era la primera vez que el pueblo se inclinaba, incluso sin palabras, ante la fe silenciosa de alguien que nunca les había exigido nada. Cuando Emily llegó, acompañada por Michael, vestida con un sencillo y limpio vestido donado por algún vecino anónimo, las miradas del pueblo se posaron en ella. No como antes, no con desconfianza, sino con una especie de reverencia desconcertada. Al final de la ceremonia, entre agradecimientos confusos y miradas que aún no sabían cómo comportarse en su presencia, el anciano del pueblo le entregó la llave de una casita en el centro. Era modesta pero sólida, con ventanas orientadas al este y un jardín donde crecía lavanda silvestre. Sería suya, dijeron. Un gesto para reconocer todo lo que había hecho. Emily guardó silencio un instante. La llave en sus manos temblaba, pero no de emoción, sino de vacilación. Miró a su alrededor, vio los rostros que una vez le habían dado la espalda y habló con la misma serenidad que usaba en las noches frías. Otros aún duermen a la intemperie. Que mi casa sea la suya. No hubo asombro. Hubo silencio, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Emily pidió entonces que la casa se transformara en un refugio para los olvidados, para las viudas solitarias, para los ancianos que ya no podían acarrear leña, para los niños que habían perdido a sus padres por enfermedad o abandono. No quería su nombre en la puerta, no quería ser recordada como una mártir, solo quería que nadie más durmiera donde ella había dormido, en el barro, en el frío, con miedo, y así devolvió la llave. Esa misma tarde regresó a su gallinero, pero ahora ya no era un refugio, era su hogar, y las gallinas, que antes solo la toleraban, ahora la rodeaban con naturalidad, como si presintieran que algo en ella había cambiado, o quizás que algo a su alrededor estaba cambiando. La niña despreciada por el pueblo ahora era seguida por miradas atentas, por manos discretas que dejaban fruta en su puerta, por niños que corrían hasta la cerca solo para verla sonreír. Sin planearlo, sin darse cuenta, Emily se convirtió en lo que el pueblo nunca había tenido. Un corazón que latía fuera del centro, pero que sostenía a todos a su alrededor. Con el paso de los días, el gallinero se transformó en un refugio cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar. No era una escuela, ni un templo, ni un sanatorio, pero quienes necesitaban consuelo, misteriosamente, terminaban allí. Los niños eran los primeros en llegar. Venían en silencio, descalzos y con los ojos brillantes de curiosidad, y se sentaban en el suelo de tierra como si descubrieran un lugar secreto. Emily no preparaba historias, las inventaba allí mismo. Con el sonido de las plumas, las pisadas de las gallinas sobre el suelo, el crujido de la madera con el viento, creaba mundos que solo existían en la imaginación, pero que por alguna razón sanaban más que las palabras de los adultos. Dijo que había una gallina que ponía huevos de luz, y que cada uno contenía un pedazo del alma de alguien que había perdido la esperanza. En otra ocasión, habló de una pluma que cayó del cielo, y trajo consigo una brisa que ahuyentó la tristeza. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, pero no era solo el contenido de las historias lo que los cautivaba, sino su tono de voz, sus pausas, la forma en que los miraba a cada uno como si realmente los viera, y cuando las madres venían a recoger a sus hijos, notaban que los pequeños estaban más tranquilos, como si hubieran comido algo invisible que los nutriera desde adentro. Así que no eran solo los niños, mujeres del pueblo, aquellas que durante años habían albergado resentimiento, dolor y humillación,
comenzaron a acercarse a ella. No pedían consejo, no le contaban sus penas, simplemente se sentaban en silencio junto al cercado, a veces con pan, a veces solo con lágrimas. Emily no hablaba mucho, a veces simplemente les tomaba la mano, otras veces se quedaba allí de pie mirando al cielo. Y, extrañamente, eso bastaba. Era como si su silencio hubiera aprendido a escuchar, como si su viejo dolor hubiera aprendido a reconocer a los demás sin necesidad de nombrarlos. Incluso los hombres del pueblo, endurecidos por años de orgullo y tratos crueles, comenzaron a mirar a Emily con una expresión distinta. Ya no era el desprecio de antes, era una reverencia silenciosa, como la que se siente ante algo que no se comprende, pero que se sabe sagrado. Pasaban a su lado con el sombrero en la mano, bajaban la mirada y murmuraban saludos que no se atrevían a pronunciar en voz alta. Emily los recibía a todos con la misma mirada serena, sin orgullo, sin altivez. Era como si, en su interior, ya no hubiera lugar para distinguir entre quienes la habían herido y quienes ahora la acogían. Y cuando, a veces, alguien le preguntaba sobre la fe, sobre todo los niños con su curiosidad pura, ella sonreía con sencillez, señalaba al cielo, luego al suelo, y simplemente decía, está en todo. Y así, sin subir jamás a un púlpito ni escribir una sola línea, la niña huérfana del gallinero enseñó lo que ningún libro había logrado antes, pero el destino, en silencio, preparaba algo aún mayor, algo que vendría de lejos y lo cambiaría todo de nuevo. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el sol se despide lentamente, tiñendo de naranja los tejados desgastados del pueblo. Emily recogía los últimos huevos del día cuando un carro distinto se detuvo en el camino de tierra. No era de madera tosca como los demás, sino que estaba bien cuidado, con flores atadas a un lado y ruedas pulidas. Una mujer de porte firme y mirada atenta bajó del carro, vestida con un ligero abrigo de lino que contrastaba con el polvo y la sencillez del lugar. Se llamaba Eleanor y venía de la capital. Había trabajado durante años en un mercado tradicional donde vendía productos frescos, orgánicos y selectos, recogidos a mano, pero sobre todo con historias que contar. Y la historia de Emily había cruzado los muros del pueblo como un susurro. Eleanor había oído de un pariente lejano que, durante la inundación, una muchacha despreciada había alimentado a toda una comunidad con huevos de gallina sin pedir nada a cambio. No lo creyó de inmediato, pero la historia persistía, colándose en las conversaciones, llegando a sus oídos como si exigiera atención, así que decidió comprobarlo por sí misma. Cuando conoció a Emily, no hizo muchas preguntas. Simplemente observó. Caminó lentamente por el gallinero. Vio las gallinas bien cuidadas, el suelo limpio, los nidos arreglados con telas recicladas. Emily le ofreció té y hablaron brevemente, pero ese breve encuentro bastó para que Eleanor se diera cuenta de que allí había algo que no se podía comprar en ningún sitio. Con dulzura le preguntó a Emily si podía llevarse algunos huevos para vender en la feria. Emily dudó, no por miedo a que la explotaran, sino porque no entendía por qué alguien pagaría más por algo tan común. Eleanor sonrió y dijo, «No son los huevos, es lo que vive dentro de ellos», y se marchó, llevando 2 docenas cuidadosamente empaquetadas en cestas de paja. En menos de una semana, los huevos se vendieron, no por su color ni por su tamaño, sino porque junto a cada docena había una pequeña tarjeta con la frase, «Estos huevos provienen de una niña que alimentó a su aldea con fe y silencio». Pronto los clientes regresaron. Querían más, no solo por los huevos, sino por lo que representaban.
En pocas semanas, los huevos de la esperanza, como empezaron a llamarlos, se convirtieron en un símbolo. La gente quería conocer la historia, quería saber quién era esa niña del gallinero que, sin decir una palabra, había transformado la miseria en un milagro. La feria, que antes era solo un lugar de comercio, se convirtió también en un lugar de encuentro, y Emily, que nunca había salido del pueblo, se convirtió en tema de conversación entre comerciantes, maestros, madres e incluso artistas. El pueblo, que antes se avergonzaba de su existencia, ahora la veneraba como si siempre la hubiera protegido. Los mismos que antes la ignoraban, ahora les decían a los visitantes que la conocían desde pequeña. Pero Emily lo observaba todo con serena indiferencia, porque, en el fondo, sabía que ningún aplauso humano era mayor que la mirada agradecida de un animal hambriento o el silencio de un niño alimentado. Y por eso, aunque su nombre se extendiera por todo el pueblo, allí seguía, sentada en el suelo, limpiando los huevos con un trapo viejo y esperando el amanecer. El puesto era sencillo, casi improvisado, hecho con madera reciclada de viejos corrales desmantelados tras la inundación. Emily lo construyó con el mismo esmero con el que recogía los huevos cada mañana, sin prisas, sin intención de llamar la atención. Un pequeño toldo sujeto con cuerdas y unas cajas apiladas donde colocaba cuidadosamente los huevos, separados por paja seca. No había ningún cartel, ni precios marcados, y sin embargo, la cola se formó incluso antes del amanecer. La gente llegaba en silencio, con pequeñas bolsas de tela o cestas de mimbre, esperando su turno con respeto. La regla era sencilla y conocida por todos. Quienes podían pagar dejaban lo que consideraban justo. Quienes no podían se lo llevaban igualmente. Emily nunca preguntó, nunca exigió, nunca señaló con el dedo. Simplemente sonrió, preparó los huevos con un gesto sereno y dijo: «Espero que esto te nutra por dentro y por fuera». La mayoría no podía sostenerle la mirada por mucho tiempo. Había algo en su forma de hablar que desarmaba cualquier orgullo. Algo en el silencio entre las palabras que tocaba una parte del alma que muchos ya habían enterrado. Con el tiempo, su puesto dejó de ser un simple lugar para vender sus mercancías. Se convirtió en un lugar sagrado de encuentro. Algunos se detenían solo para verla, aunque fuera de lejos. Las mujeres dejaban pequeñas notas de agradecimiento. Los niños dibujaban pollitos de colores y los colocaban sobre la mesa. E incluso los hombres más reservados del pueblo le traían pequeños favores. Un puñado de maíz, un trozo de leña seca, un galón de agua limpia. El intercambio no era comercial, sino espiritual. Allí existía un pacto tácito, un pacto de verdad, humildad y generosidad. A pesar de todo, Emily no se alejó mucho del gallinero. Seguía siendo su refugio, su altar silencioso. Allí, entre plumas y cacareos, se arrodillaba cada noche, no para pedir, sino para dar gracias. E incluso ahora, conocida más allá del pueblo, con su nombre mencionado por viajeros y citado por vendedores del mercado en la capital, seguía prefiriendo el rincón donde había dormido tantos días de desesperanza. Allí recordaba quién era. Allí su fe permanecía viva sin necesidad de palabras. Los domingos dejaba la puertecita entreabierta. No avisaba, no invitaba a nadie, pero misteriosamente algunas personas venían, se sentaban a su lado en silencio, no decían nada, simplemente se quedaban allí. Algunos lloraban, otros respiraban más hondo. Emily ofrecía té caliente y a veces compartía pan que ella misma había horneado. Y eso era todo. No había oraciones ruidosas ni discursos.
Pero había algo invisible en el aire, algo que calmaba, que reconfortaba. Fue allí, entre paja, polvo y compasión, donde nació una fe que no se aprende en los libros, sino que se siente en todo el cuerpo. Una fe viva, hecha de presencia, de compartir y de un silencio sanador. Las frases de Emily, pronunciadas en momentos sencillos, comenzaron a resonar por las casas del pueblo como semillas esparcidas por el viento. No eran frases ensayadas ni palabras dramáticas. Eran cosas que decía con naturalidad, casi inconscientemente, al llevar huevos, ofrecer té o consolar a alguien en silencio. Todo lo que pesa demasiado, el alma no puede soportarlo. Quien comparte su pan nunca se acuesta con hambre. Esperar también es una respuesta. Estas palabras se filtraron en los hogares, en las conversaciones entre vecinos, en los consejos de las madres a sus hijos. Se transmitieron oralmente como antiguos proverbios, aunque fueran recientes, aunque fueran suyas. Nadie decía, lo dijo Emily. Lo decían como si siempre lo hubieran sabido, y en cierto modo era verdad. Ella simplemente le dio un nombre a lo que todos sentían, pero nunca supieron expresar. Con el tiempo, el pueblo, antaño marcado por el aislamiento y el orgullo, se convirtió en una especie de santuario discreto. Nada allí se construyó con ese propósito. No había capillas blancas con campanas, ni altares adornados con flores. Solo había casas de madera, un puesto de huevos y el viejo gallinero que nunca cerraba sus puertas los domingos. Aún así, comenzaron a llegar familias de otros lugares. No venían en caravanas ni peregrinaciones. Llegaban poco a poco, casi siempre en silencio, guiadas por historias susurradas en ferias, en mercados lejanos, o por alguna carta recibida de alguien que ya había pasado por allí. Eran viudas con niños pequeños, maridos silenciosos que buscaban un lugar donde empezar de nuevo, jóvenes embarazadas, expulsadas de sus hogares, ancianos que ya no eran bienvenidos en sus propias familias. El pueblo no rechazaba a nadie, quizás porque había aprendido de Emily que el valor de una persona no reside en su pasado, sino en lo que está dispuesta a cultivar en el presente. Cada nuevo residente era bienvenido sin preguntas ni exigencias. Recibía techo, pan y, sobre todo, alguien que lo escuchara. Y aunque nadie se presentaba como líder, todos parecían seguir la misma brújula invisible. Emily no daba órdenes, no organizaba reuniones, pero su mirada amable guiaba las decisiones, apaciguaba los conflictos y disipaba los chismes. Era como si su presencia tuviera el poder de recordarles que aún existía otra forma de vivir. Ella solía decir, Dios no quiere que seamos grandes, quiere que seamos auténticos. Y esas palabras, repetidas por los niños, susurradas por los ancianos, garabateadas en las paredes del granero, se convirtieron en la raíz de algo nuevo. El pueblo cambió. Dejó de ser un punto olvidado en el mapa y se convirtió en un destino para quienes lo habían perdido todo, menos la esperanza. Y Emily, que nunca había cruzado los límites de ese pueblo, que nunca había pisado un escenario ni sostenido un micrófono, comenzó a inspirar al mundo desde el mismo lugar donde una vez durmió en el suelo frío junto a las gallinas. Una niña invisible que, sin moverse de su sitio, conmovió corazones que ni siquiera sabían que aún podían ser tocados. Los cambios más profundos comenzaron casi imperceptiblemente. No llegaron con disculpas formales ni con grandes gestos. Llegaron con pasos lentos y vacilantes y las manos vacías. Los mismos vecinos que antes se cruzaban de brazos al verla pasar, que susurraban a su alrededor o incluso escupían al suelo al cruzarse con ella, ahora se acercaban a la cerca del gallinero con la mirada baja y las palabras atascadas en la garganta.
Algunos traían pan recién horneado, otros llegaban con las manos limpias, cargando solo con el peso de lo que habían soportado durante años: culpa, arrepentimiento, vergüenza. Emily no exigía explicaciones, no se detenía en el pasado ni requería gestos de reparación. Cuando alguien llamaba a su puerta, la abría con la misma serenidad de siempre. Los invitaba a pasar, les preparaba un té de hierbas con hojas que cultivaba en su jardín y les ofrecía un lugar en el suelo, junto a las gallinas. El espacio era el mismo de antes, pero algo había cambiado. Había una atmósfera que desarmaba los corazones, como si aquella tierra sencilla fuera un terreno fértil para las confesiones. Y llegaron, uno a uno, se sentaron frente a ella, se quitaron el sombrero y con los ojos llenos de lágrimas confesaron verdades que nunca se habían atrevido a decir. Algunos decían temerle porque era un espejo, un recordatorio viviente de todo lo que ellos mismos habían ignorado, despreciado, rechazado. Otros admitían repetir lo que habían oído, sin cuestionarse jamás si era cierto. También estaban quienes decían sentirse insignificantes ante su fe, una fe que nunca predicó, pero que se imponía a través del silencio, la constancia, la forma en que lo soportaba todo sin endurecerse. Y entonces lloraban, ancianos con manos callosas, mujeres fuertes con ojos cansados, jóvenes que ahora criaban a sus propios hijos y temían repetir los errores del pasado. Emily escuchó todo sin interrumpir. Su rostro no reflejaba juicio, sino una presencia absoluta. Simplemente estaba allí, íntegra, escuchando cada palabra como si fuera sagrada. Cuando finalmente reinó el silencio entre ellos, ella tomó suavemente sus manos y repitió la misma frase. No necesitas que te perdone. Solo necesitas vivir mejor que ayer. Y eso, por simple que pareciera, tocó fibras sensibles que las palabras más elaboradas jamás podrían alcanzar. Porque no prometía una absolución mágica ni condenaba el pasado. Simplemente les devolvía a las personas el poder de empezar de nuevo. Algunos regresaban días después, no para pedir más consejo, sino simplemente para sentarse en silencio, como si aquella tierra a su lado guardara algo que el mundo no podía ofrecer. Una especie de sanación que no provenía de las manos, sino de la escucha, de su mirada sin exigencias, de la forma en que su fe se extendía sin palabras. Fue allí, entre gallinas, té caliente y confesiones tímidas, donde la fe de Emily reescribió destinos, incluso los de quienes una vez se burlaron de ella y que ahora descubrían que la mayor fortaleza reside en elegir no tomar represalias, sino acoger. Emily nunca siguió el camino del éxito según los estándares mundiales. Jamás buscó la riqueza, no ambicionó puestos de liderazgo ni soñó con el reconocimiento público. Sentía una aversión natural al brillo de las apariencias. Mientras muchos anhelaban ser vistos, ella solo deseaba ver a los olvidados, a quienes nunca tuvieron voz, a quienes se escondían por vergüenza o miedo. Su vida, marcada por años de rechazo y noches durmiendo en el duro suelo del gallinero, no engendró amargura, sino raíces. Y fueron esas raíces las que sustentaron todo lo que vendría después. El silencio que la envolvió en sus peores momentos se transformó en una escucha profunda. La soledad que la rodeó durante tanto tiempo le enseñó a no juzgar la prisa, el dolor ni la debilidad. Mientras otros sembraban para obtener reconocimiento, Emily cultivaba con sus manos en la tierra lo que no se puede medir: compasión, constancia, presencia. Sabía que una gallina alimentada es un vínculo entre la vida y el día siguiente. Sabía que un huevo entregado con respeto vale más que palabras vacías.
Sabía que a veces el mayor bien que se puede hacer es simplemente no irse. Y se quedó. Se quedó incluso cuando el pueblo le dio la espalda. Se quedó incluso cuando le dijeron que era la plaga de la cosecha, la mala suerte de la temporada. Se quedó y resistió, no con fuerza bruta, sino con una fe silenciosa. Una fe que no se construía con discursos, sino con pequeños y constantes gestos, cuidar lo que nadie más quería cuidar. Dios no le respondió con truenos ni milagros espectaculares. Le respondió con constancia, con gallinas que no murieron en la inundación, con huevos que seguían llegando, incluso en 1900, en tiempos de escasez, con manos que empezaron a llamar a su puerta no para alejarla, sino para aprender de ella. El honor que recibió Emily no vino con una corona ni con laureles, vino con paz. Paz en las noches que yacía en el mismo suelo donde una vez lloró de miedo. Paz en los ojos de quienes regresaban del banco con pan que no podían comprar. Paz en los pasos lentos de los niños que se sentaban a escucharla hablar de plumas que volaban, portadoras de esperanza. Su nombre no está grabado en 1900 en piedra ni en placas, pero permanece en el viento. Un viento que lleva su historia por doquier, de boca en boca, en mercados lejanos, en cartas manuscritas. Un viento que sopla en los corazones de quienes fueron rechazados, abandonados, silenciados, y que ahora descubren, gracias a la historia de una niña que dormía entre gallinas, que incluso la tierra más fría puede convertirse en el suelo donde florece un milagro. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para no perderte las próximas. Dale a me gusta y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo.